Muchas gracias, Janet. Qué bonito lo que dices. Y claro, yo vengo de ahí, ¿no? De la provincia, me encanta Guaranda. Eh, Mi infancia fue increíble en Guaranda, no cambiaría por nada. Y claro, voy a seguir haciendo cosas hasta que, sino que ahora toca un poco como reinventarse con esto del coronavirus y ver qué es lo que podemos hacer de ahora en adelante, porque es complicado todo lo que es la producción, la realización. Entonces creo que, y también la difusión del cine, entonces va a cambiar mucho, me imagino, el cine. Tenemos que reinventarnos desde la escritura del guión para poder producir. Yo no sé cuándo podríamos estar nuevamente en un rodaje, porque es complicado un rodaje. Ser diferente. No hay el contacto. Dime. No, que sí, que va a ser diferente. Sí, sí. Sí, no sé para dónde va, no tengo idea. No. Pero justo ahora, hoy o ayer, hay un concurso del ICANN, del Instituto de Cine, para hacer un corto de cuarentena. O sea, ya comenzar a reinventarnos por algún lado. Claro. Sí, sí. Hola, Víctor. Hola, De Laurita. paso, antes de empezar, quería agradecerte un montón. Yo también soy guanujeña, muy orgullosa de, de estar con un director muy humano, muy sensible. Y agradecerte como Red de Cineclubes. La pandemia nos cambió el mundo, pero estamos reunidos, que ese es el sentido del cineclub. Y agradecerte por el apoyo con tus derechos de tus películas, con tu presencia. Yo decía que esto de la pandemia nos trae pro y contras. Estamos en una situación bien difícil, pero también tenemos la oportunidad de tenerte y que te puedan ver varias personas, puedan escuchar. Y también estoy muy conmovida me he visto varias veces, pero ahora en esta época, hoy día, terminé de ver la película hace un rato otra vez y eso digo, la maravilla del cine que siempre está vigente, es muy política y me hace recordar la crisis del 99, o sea, vengo así con los pelos y con rabia también de lo que está sucediendo ahorita, que no hay para la educación, para la salud, que se está cerrando todo. No, tu película da mucho para hablar y también la parte humana. Bueno, y en el foro ya hablaremos, pero con todo quería agradecerte. Si quieren, agradecerte. podemos esperar hasta que comience el foro, ¿te parece? Sí, sí, También sí. de parte del Ya. CASAL, que soy Cristian Costa, gestor cultural, muchísimas gracias. Ya has inaugurado realmente este nuevo formato. No, a ustedes Nos por hemos invitarme. unido con la Cinemateca también, ¿no? Y la red de cineclubes para hacerlo, ¿no? Entonces, estás inaugurando, pionero, otra vez, ¿no? Creo. Gracias, sí, cierto. Um, Porque el Fuera de Juego justamente fue la primera película que ganó en San Sebastián Cine en Construcción. ajá, sí, en Y la 2002, ¿no? van en Y, 2002, sí. y que la hiciste empezando con $4,000. Sí, Leí. exactamente. Sí, Uf, sí. pues tiene gran mérito. Entonces, ¿que nos conectamos de un ratito? ¿O? Yo creo que Ya debe estar por terminar, ¿no? sí, yo estaba Sí, ya debe estar por terminar. Espera. prácticamente debe estar por terminar. Ya ha terminado la película, ya ha terminado. Ha terminado. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces, bueno, pues capaz ya podríamos empezar, ¿no? Eh, estamos muy agradecidos contigo por tu disposición por los derechos y participar en el foro, ¿no? Nos parece una película como Casal y como Vencedores
también muy, muy emblemática para empezar. Como dices, la primera película que ganó en San Sebastián. Y también que tiene paralelismos con una situación actual, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, yo daría pie pues a las preguntas de las personas, de lo que nos hemos, bueno, que un poco me he informado y bueno, yo llevo 20 años acá en Ecuador, ¿no? Esta película, fuera de juego, yo me acuerdo mucho, yo había vivido todo esto y sí hacía falta registrarlo también, ¿no? Yo sí, yo participé, Ajá. pues tanto cuando hubo pues el feriado bancario y después hubo pues la revuelta, ¿no? Que se tumbó a Maguat, estábamos allá y todo, toda aquella época era muy, muy dura también, pero pues sí había también esta esperanza de la migración, ¿no? Entonces, bueno, es un honor tenerte aquí como cineasta, un cineasta reconocido aquí en Ecuador y que, bueno, pues creo que nos dará pie, pues, la visión de tu película, pues, a debatir sobre un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, sin más, bueno, darte la bienvenida y no sé si alguien más quiere hablar, pero creo que sobre todo eres tú también, protagonista, y te hagamos preguntas. No sé. Hola. Bueno, como te iba diciendo, la película fue, es una película muy pequeña. Comenzó con una película muy, muy chiquita. Teníamos muy poco financiamiento, entonces decidimos ser como una cooperativa Wow, entre, sí. entre 11 personas. Y con los $4,000 un poco pagamos a los actores porque con ellos no puedes hacer cooperativa, porque quizás no los puedes volver a ver y es otra parte de la producción. Y claro, esta película la terminamos, cogí un VHS en ese tiempo y mandé al Festival de Toulouse primero, en donde se hacía la primera etapa de cine y construcción y luego, no sé, después de como de 6, 7 meses, me llamaron de San Sebastián y me contaron que la película Wow. fue una emoción inmensa. Y ganar fue mucho mejor porque la película se terminó haciendo una película chiquita. El premio era pasarle a 35 milímetros, hacer una nueva banda sonora, una corrección de color, porque hice con una cámara que es un mini DV, que no llega ni a DV, es una cámara muy pequeña, y que claro, un celular ahora es 10,000 veces Wow. de mayor calidad. Y eso le permite a la película ese premio ir a un montón de festivales, crecer de ser una película chiquita a estar como en 100 festivales y ganar premios. Entonces, es interesante la película, me parece, en esa parte de la producción. De ahí viene de una necesidad así de angustia de esos tiempos que era el periodo bancario. Había un lunes que hubo una gran huelga de taxistas, me acuerdo, y el otro lunes el banco ¿cómo se llamaba? El banco de Progreso murió. Entonces era una angustia, mis hijos eran pequeños, entonces me preguntaba cómo esto puede afectar a un joven de cualquier barrio periférico de cualquier ciudad del Ecuador. Entonces, de ahí nace, ¿no? Como de esa angustia, porque yo siempre creo que la memoria política de nuestro país es muy débil, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera quería documentar ese momento de la historia y no sé, salió Juan como personaje, un joven adolescente de 16 años, que cómo le afecta a él, a su entorno, toda esa decadencia política, social y económica que no ha cambiado hasta ahora. Entonces, toma vigencia la película, digamos, o sea, siempre ha estado como vigente, ¿no?
con problemas de educación, racismo, levantamiento indígena. Entonces, sigue como vigente y eso es interesante de esta película, creo yo. Víctor, y con respecto a los personajes, a los intérpretes, no son profesionales la mayoría, ¿no? Sí, ¿Nos podrías comentar? recuerdo que en la primera búsqueda de casting no lográbamos tener los personajes, o sea, los actores que necesitábamos para... Entonces, por suerte vengo de la calle, porque me encanta la calle. Y claro, ahí acudí a mis amigos de la calle y me llevaron otros actores, que no eran actores ninguno, sino el amigo es lo que es, y lo que se le ve en la película es en realidad lo que es. Y lo vi el otro día y sigue igual, con pega, después de casi 20 años. Entonces él estaba ya pega en ese tiempo, todo el tiempo. Logramos tener unos personajes documentales, digamos, porque no son actores profesionales. Y claro, el protagonista hubo un momento que decía que se confunde entre la realidad de la película y cómo es su relación con sus padres. Entonces, creo que en ese momento logramos tener... Pero uno tiene que estar consciente de que son actores naturales, o sea, no puedes tener las grandes interpretaciones, sino una cosa mucho más documental, un poco más auténtica, creo yo, no sé. Pero uno tiene que saber que cuando, por lo menos a mí me pasa que cuando casi siempre uso pues, actores no profesionales, sabes que la actuación es eso, es más documental, más que una gran interpretación. Sebastián. Sí, Víctor, ¿qué tal? Sí, primero comentar que, claro, es realmente tan vigente la película y todo el contexto que cuenta con lo que nosotros acabamos de pasar en octubre y lo que ahorita, bueno, está pasando un poco con las pequeñas protestas que se están dando de los estudiantes y en general, o sea, es un volver, ¿no? Cómo funcionó, que empezó con estudiantes, luego se unió el movimiento indígena, la reacción del poder, hasta las mismas frases de que el gobierno no va a dar marcha atrás en el tema económico. Es una cosa bastante especial eso. Y bueno, quería sobre todo el tema de la banda sonora, las canciones, Sí. la música le da una fuerza impresionante a la película. ¿Cómo fue la selección? ¿Cómo tuviste tú este acercamiento con, supongo, los artistas que las entonan? Sí, es interesante. Hay Felipe Terán, no sé si lo conocen, es del estudio Coda Producciones. Él se metió en este gran proyecto de $4,000. Dije, yo me meto en esto. Él graba músicos, hace publicidad. Y me dijo, ¿qué es lo que quieres para la película? Y yo dije, hijo, no sé. O sea, y le digo, vamos y caminemos por el centro de la ciudad y vamos oyendo qué suena, qué sale de las casas, de los almacenes. Y un poco ahí fuimos construyendo la banda sonora. Entonces, había ya grabada la película ese rap que suena ecuatoriano, soy o algo así, son 20 años. Entonces, esa música ya existía, pero le ajustamos para la película. ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. Porque de ahí también hay música creada que es un piano, que es un pasillo. Hay, entonces lo interesante fue ahí porque uno por los derechos, entonces toda producción fue y hablamos con cada uno de los intérpretes de las canciones y nada, ¿no? Te das cuenta de que es un proyecto muy pequeño, entonces la gente es muy generosa, entonces nos cedió los derechos de impresión de la película para la película, entonces, pero fue así, o sea, fue una caminata de todo el centro y veamos qué es lo que oye un ciudadano al caminar. Entonces ahí fuimos escogiendo los pasillos, temas de rock, metal,
baladas. Entonces, así fuimos construyendo la banda sonora, que a veces creo que tiene mucha música, pero luego veo que sí, sí está Sí. equilibrado para contar las diferentes emociones. Y hay también como música, como elenco, que es la banda que está con el rock. Eso es una piscina, es un hueco de una piscina en el Montúfar. Y fue lindo eso, porque es de Igor y Casa, y se llama Fundamental, no sé si hay todavía el grupo. Entonces, ellos fueron felices de la vida. O la convocatoria que hicimos para cuando llegan, están en el parque y llega la policía y les cogen. Esa también hicimos una convocatoria pública en una radio, que si querías participar, y la gente comenzó a llegar bastante igual al concierto como esa noche. Entonces la música viene desde ahí, desde una caminata con el que iba a hacer el diseño de la música y ver qué es lo que necesitábamos. Claro, las escenas de revueltas son Víctor, súper reales, ¿no? Y muy No, logradas también. no, sí, son completamente reales, todo es documental. Entonces, bueno, uno tiene que ser recursivo creo, para hacer cine. Entonces, Claro, completamente. cogimos todo el elenco y le metimos en la mitad de las bullas. Entonces, y es, o sea, claro, corrimos gases. Yo primera vez Wow. que estoy de los dos lados, o sea, atrás de la policía y atrás de los manifestantes. Siempre he estado del lado de los Ah, manifestantes. Entonces, y ves Víctor, lo fuerte que es. O sea, sí, Víctor, una sí, preguntita. Con respecto al material que pasas en la televisión, ¿ese es material de archivo? ¿Cómo es en los noticieros? ¿O está adaptado? ¿Cómo es? hay parte que lo filmamos directamente en las manifestaciones, pero la mayoría es archivo. No me acuerdo, había un canal 40 o 41, una cosa así. Y Bernardo Abad me dio un día, dijo, toma, aquí esto para la película, y lo incluimos, pero también es documental, ¿no? Material documental. Pero claro, un momento teníamos 5.000 extras, que era así increíble, en las marchas y cosas. sí. Carolina. Carolina. Primero felicitarle por la película, es una gran obra. Y bueno, quería también, o sea, recalcar que yo recién nacía cuando pasó lo del feriado bancario y todo eso, entonces la película me ayudó a ver la magnitud de lo que fue y en realidad como decían, se vincula mucho con lo que pasamos en las protestas de octubre. Y bueno, quería preguntarle cómo fue el proceso que usted hizo para pensar las tomas, ya que veo que usó bastante tomas de detalle y todos los planos que utilizó fueron pensados de una manera estratégica y también cómo lo hizo para escogerlos en el proceso de edición para que cree un mayor impacto en la audiencia al momento de presentar el mensaje de la película. Bueno, no es tan exacto lo que estaba pensado. Como es documental, iba filmando lo que iba encontrando, en este caso, en la parte documental. Yo soy un poco más libre en el guión, entonces cuando los chicos me ayudaban a crear o a reinterpretar los diálogos del guión, porque yo les decían, leían, como vienen de la calle, leían y decían, esto no es así. O decían, en mi barrio no se dice así, entonces, ¿cómo se dice en tu barrio? Yo diría esto, entonces, dilo así, pero sin cambiar el sentido de la secuencia. Siempre se filma más
de lo que realmente usamos. Ese es no sé, es un defecto quizás del cine nacional que filmamos dos películas para luego en el montaje hacer una. Entonces, todavía no tenemos el ejercicio ese de la producción, que el productor sea como, esté en todo el proceso de desarrollo de la película. Entonces, donde el productor diga su cuestión estética o critique el guión, o sea, que no sea la persona que solo busca plata o solo está encargada del catering o llevar los cafés, sino el productor es y está metido desde la escritura del guión y opina y tiene mucha carga estética. Entonces, ahora o sea, lo interesante sería que el productor te diga, ¿para qué vas a filmar estas secuencias si no vas a poner en la película? Entonces, por lo menos a mí me pasa, y creo que es una cosa que pasa en el cine nacional, que casi filmamos 2 películas. Entonces, quizás eso nos podría ahorrar plata, tiempo, porque el momento que te sientas de editar, coges coges muy poco del material. Y, y nos demoramos en editar, porque cuando trabajas entre el documental, que está en el filo, ¿no? Entre el documental y la ficción, es muy difícil escoger cómo comenzar la historia, cómo contar la historia. Entonces, y también ahí viene la cuestión de los actores naturales también, que no son actores. Entonces, a un actor natural, para mí, yo creo que es la parte espontánea lo que necesitas. Entonces no podrías hacer de la cuarta toma o tercera toma, repetir 4, porque ya él comienza a actuar. Cree que sabe actuar y ahí sí ya perdimos la película porque él comienza a actuar y no es actor. Entonces ahí sí es. Entonces tienes que escoger, entonces era la primera o segunda toma de la secuencia la que escogíamos por esto, ¿no? Porque no son actores profesionales. Entonces, sí, nos fue complicado el montaje. Nos demoró como unos 6 o 7 meses editar la película. Y también porque no teníamos plata, entonces pasaron como dos editores, 3 editores, creo. Bueno, Víctor, yo quería felicitarte y también saludarte. Y vos sabes, Hola, David. una vez te dije que esta es la mejor No te entiendo, película David. tiempo, la producción y todo. ¿No me escuchas? No, no te escuché. Lo último, no te entendí. Está entrecortado, creo, ¿verdad? La señal creo que está mal el internet acá. Ahí Verás, estás bien, entonces, pero... yo te decía que la película, realmente, como tú la construiste y me conversaste, es genial desde ese proceso, ¿no? De empezar a hacer, o sea, como me hablabas de cooperativas, los diálogos, la escritura del guión, que dices tú que vas haciéndole juntamente con ellos de ciertas expresiones. Eso para mí, yo siempre he dicho que a mí es la mejor película, o sea, realmente que me ha gustado así, a lo bien. Y también como ese tiempo que todos tuvimos la oportunidad de pasar, bueno, la gran mayoría, pasamos en ese feriado bancario que fue terrible, desastroso para el país, y se vuelve a hacer memoria, como comentaban muchas personas de acá, y vuelve a hacer memoria y como que volvemos un retroceso y volvemos casi a la misma historia en estos momentos, ¿no? Y eso, no, nada más, Víctor, felicitarte y chévere poder verte por el momento, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuántos guarandeños estamos? David es guarandeño Pues creo. Yo, yo no soy guarandeña, yo soy cimeteña, Víctor. De al lado. O sea, bueno, todos somos de la provincia. La película es... Ah, claro. La película... No sé, es una... ¿Qué cosa? Ahora nos escucho bien. ¿Alguien quiere decir algo? No.
¿Más preguntas? No, ahí les escucho ya. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, Víctor. ¿Me escuchan? Ya, Sí. dime, Fran. Sí. Una pregunta, Víctor. Con respecto a las tomas en las protestas, ¿cómo lo hiciste tan bien? Porque, no sé, supongo que hubo bastantes tomas, porque yo como fotógrafo, al momento de tener una cámara, la gente como que se tapa la cara o evita, no sé. Ahí se vio como que muy natural. De hecho, pensaba que fueron, digamos, de extras, que fueron pagados y que no se podían mover, ni veían a la cámara, nada de eso. Eso me sorprendió bastante de la película. No sé, quizás tuvimos suerte para filmar, pero filmamos como 6 meses antes de filmar toda la película. Esa parte del levantamiento indígena y los de extras, las calles, la policía, las bombas lacrimógenas. Filmamos 6 meses antes del rodaje de la película. Entonces teníamos ese material ya filmado. Y no sé, cuando hay manifestaciones, las personas están como un poco acostumbradas a las cámaras, a los canales de televisión, hay mucha gente tomando fotos. Entonces, y además estás en protesta, entonces la cámara no le paran atención a la cámara. Entonces, eso fue interesante porque hay hasta unos planos de gente que parece que sí estuvieran actuando para la película, pero nosotros lo que hicimos es meter nuestros actores como parte de la manifestación y nosotros les íbamos filmando. Entonces la gente no sabía que el actor estaba con ellos, entonces eso fue interesante, quizás eso no llamaba la atención, entonces nadie y la reportera se perdió como 2 horas en el rodaje, estábamos preocupados. Y claro, ella también actuaba como, o sea, no es que estábamos haciendo una película, sino cubriendo una noticia. Y tampoco nadie sabía que el que estaba parado allá haciendo el sonido tenía la grabadora guardada o el asistente que está en la otra esquina. Entonces hicimos todo lo posible por pasar desapercibidos para que sea nomás como una cámara de un canal de televisión. Entonces, de vez en cuando yo me acercaba al actor, le decía algo, camina para allá, y le seguíamos y le filmábamos. Y íbamos de acuerdo a lo que pasaba en la calle, más que lo que necesitaba la película. Entonces, muy documental lo que pasa ahí. Lo único que teníamos muy pensado en ese momento, o sea, era de él la participación en las manifestaciones, pero era ese cruce de miradas con un policía que hay. Eso es lo que queríamos buscar y no sé si se da ese efecto que podría ser su papá con el que se cruzan las miradas en las manifestaciones, pero así filmamos, o sea, sin que no era una película, sino no era un documental tampoco, puede ser que cubríamos una manifestación. Entonces, muy sutilmente le metíamos a los actores ahí y lo que nos lleve, lo que está dando ese momento la calle. Entonces, filmamos así. Ya, y Víctor, otra pregunta. Con respecto a las limitaciones de la tecnología en ese entonces, y porque era, o sea, era mucho más caro de lo que es ahora. No sé cuáles fueron los problemas que más se presentaron en cuanto a lo técnico, ¿no? Porque también vi algo del audio que como que en algunas escenas no coincidía, digamos, el audio con la imagen, ¿no? Bueno, o sea, recién salía lo digital, entonces en ese momento recién podíamos adquirir una cámara, porque antes solo podíamos filmar en 35 milímetros y filmar era muy caro, o sea, salía. Entonces,
cierta manera, creo yo, el digital democratiza la realización. Entonces tú ahora, por lo menos con el teléfono, te puedes hacer la película que tú quieras. Pero en ese momento había muchas... El mismo formato del mini DV era muy pequeño. La información que tienes en esa cinta es chiquita para luego o terminarla en video o terminarla, que en este caso se terminó en un formato que se llama 4K, y era recién en los años 2002, entonces fue, o sea, por un lado hubo muchas limitaciones del momento del rodaje, pero luego al ganar el premio en cine en construcción, la película tiene otro matiz, tiene otro color, tiene otra sensación. Y no sé, eso del sonido, quizás es la proyección que dices que está fuera del lip sync, que no coinciden los diálogos con la imagen. O sea, sí, y más que eso también es del tono, no se ve algo, sí se ve que está muy puesto, ¿no? Y supuse que era una limitación de la época, ¿no? Porque también, igual, con un presupuesto de $4,000, supongo que es grandioso haber hecho esa película muy buena, que es excelente y más que todo el contenido, el mensaje es lo que tiene que dar importancia en el cine, ¿no? Y sí vi bastante, es como que también me sentí identificado con un Quito nostálgico, ¿no? Como porque, o sea, ahora las películas actuales de ecuatorianos no acostumbran tanto a tantas localidades, o sea, no muestran lugares, solo hay como 3 o 4 máximo, y en cambio en tu película, en Fuera de Juego, estuvo presente el norte, el sur, el centro, varias, 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 varios lugares típicos, ¿no? Sí, eso me gustó bastante. O sea, sí teníamos bastante limitación en el sonido, no teníamos micrófonos corbateros, solo teníamos un boom. Claro. Entonces, sí fue difícil salvar el audio, el sonido directo. Y creo que casi no está doblada muchas cosas de la película. O sea, hay esa pelea que tiene el padre y el hijo en su casa, que esa discusión de los dos que es muy fuerte, eso es doblado. Eso, fuimos al estudio porque estaba completamente saturado y lo logramos doblar y quedó bien, creo yo. No sé si... De ahí, no sé, no, creo que sí le salvamos el sonido, o sea, hasta donde, pero sí había muchas limitaciones de sonido, era solo un boom y grabábamos de una cosa que no era ni un DAT, era un MP3 o alguna cosa así, que eran unos disques, un mini disc, y allí grabamos el sonido. Y luego limpiarlo, montarlo, y, y luego se hizo una mezcla final en un estudio en España, que era parte del premio. Víctor, ¿Sí? buenas noches. ¿Cómo estás? Primeramente quisiera felicitar por esta iniciativa a Casal Quito. Ya me hacía falta un poco de dialogar con directores, ver películas, hablar de cine. Y más que todo también gracias a Laurita por compartir en sus páginas de este evento. No me hubiese enterado de otra forma. Más que todo quería comentarte algo de la peli que a mí me gustó bastante, ¿no? Es verdad que los personajes están creados en búsqueda de una fortuna, de su fortuna, alrededor del personaje principal, Juan. Su madre que juega bingo en búsqueda de la suerte, su amigo que siempre está en los bares, siempre está hablándole del futuro, su padre también que cambia de idea. Mi comentario era que yo percibí dos lugares en los cuales la película
se concentra en todo sentido. El primero es en la terraza, cuando hay esta fiesta. Se unen todo, casi la mayoría de personajes, ¿no? Hasta burgués, este ricachón que sale con Yoko, está ahí y muere, ¿no? Es como que un choque también. Y el otro que percibí, el otro lugar es la casa de Juan. Es un lugar muy, muy peculiar esta casa, ya que aquí, solo aquí, se ven estas tomas en la televisión, de archivo, la pelea con el papá, la mamá, cómo llega él en búsqueda de su viaje a España. Entonces, la casa es un lugar muy, muy, muy lleno de vida, de la esencia de la película. Y también quisiera, no sé, que nos comentes algo del lenguaje que utilizaste en la peli, ya que yo noté varias cosas. Por ejemplo, no sé si estoy seguro, un flash forward donde que hay cuando Juan le regala a María estos chocolates y la carta, y en medio de esta escena se adelanta el tiempo y nos encontramos en el cuarto de Gioconda, ¿no? También hay mucho simbolismo en la película, en el momento en el que ellos llegan al Playzone, Juan y su amigo, y empiezan a jugar con las pistolas, las armas. Eso es algo muy simbólico. Cuando Juan también se viste de mujer para ayudarle a su amiga, es como que algo cómico dentro de toda esta tragedia, de toda esta crisis. Eso era mi comentario, Víctor, y felicitarte por la película. No sabía que llegó a San Sebastián. Es, Gracias. es glorioso, es muy grande. Qué bacán, qué chévere. Lo interesante de eso es que la locación de la casa de los padres de Juan es su propia casa. Ellos, los actores, Fabián Velasco, es la casa de Fabián Velasco que muy gentil nos prestó para filmar la casa. Entonces ahí no movimos nada. O sea, solo pusimos la televisión, las noticias y subimos el nivel de luz un poco y a filmar. Entonces es su casa, es su propia casa. Entonces la movilidad que tienen los padres dentro es muy de costumbre, ¿no? O sea, es su casa. Yo me acuerdo cuando les dije que él pelee con la mamá y le coja los brazos. Entonces, él le dice, no, tenemos que hacer como siempre. O sea, no tenemos que actuar, sino cuando peleamos tiene que ser igual que cuando peleamos. Entonces, era o sea, para mí fue muy fuerte que el cotidiano sea así. Y lástima que Fabián Velasco ya murió, que él era un actor de la calle, el hombre orquesta, y me dio una... O sea, y la otra cosa interesante es la fiesta que tú dices arriba de la terraza. Primero, en una producción, llegamos y no había gente, entonces esto es en la tola, arriba. Y luego salimos a la calle y en 5 minutos todo el barrio estaba participando de la película en la terraza, nos prestaban ropa. Entonces la gente es muy solidaria cuando estás haciendo una película. Nos gusta mucho participar, ayudar, ver. Entonces, esa como producción fue interesante. Esa parte que te digo de esa locación completamente documental de la casa de Juan es la propia casa de él. Entonces, la película sí está rodada, digamos, en relación a los personajes y a los actores en sus mismos, en sus casas, en sus colegios, en sus calles, en los karaokes que van. Entonces, eso fue bonito, porque eso los actores me decían, acá hay un karaoke, vamos, porque yo voy ahí, y íbamos a filmar donde él puede estar tranquilo.
Víctor, ¿alguna vez a lo largo de la filmación de la película tuviste un cambio de sentido en la propuesta original, que tuviste que decir, no, tengo que incluir esto en la película porque es súper importante y de verdad tiene que estar ahí, y lo incluiste aunque no estaba en el guión, o todo fue directamente ya pensado? Como te digo, es muy... Hay cosas que no, que fueron saliendo en ese momento, las partes documentales, fue lo que nos daba ese momento, no teníamos muy, o sea, lo que pasaba en la calle controlaba el rodaje más que el rodaje al actor, eso sí, era como al revés el ejercicio. Y casi, o sea, siempre pasa en el montaje de una película que uno quiere mucho a una secuencia y mejor te peleas porque esa secuencia sea parte de la película. Pero claro, viene el editor, el montador, dice, ¿para qué esto? No sirve de nada, no aporta nada. Y yo le digo, pero nos costó mucho tiempo y mucha plata y filmar esta secuencia, pero luego el coge a la basura y listo. Entonces, en un montaje quitas más que poner. Y yo creo para mí que en el montaje recién comienzas a contar una historia, porque antes solo tienes tomas filmadas, entonces aquí es cuando realmente comienzas a darle un tono a la historia, creo yo. ¿Alguien quería preguntar algo? Víctor, también yo al principio que conversábamos, no sé si estaban todos conectados, también decía que esta película retrata un tema muy político, un tema que nos permite que no perdamos la memoria. Como vos decías al principio, la memoria es tan débil con lo que está sucediendo ahora. Y a mí me parece eso también la historia, porque es donde documenta lo que pasó del periodo bancario, cómo también varias familias tuvieron que salir fuera del país. Entonces, aparte también de darnos un contexto de Quito, de los muchachos, pero es el tema ese que prima ahí, que sigue tan vigente para poder reflexionar y para no perder la memoria. O sea, la película a veces, no a veces, las películas generalmente no pasan están tan vigentes, son tan universales, y eso es una maravilla porque esto sigue para poder analizar, para plantear, y qué bueno que ahora estemos pasando esta película porque nos hace reflexionar, porque nos hace relacionar lo que pasó en esa época, lo que pasó en octubre y lo que está pasando ahora también, que a propósito de la pandemia no podemos salir para defender nuestros derechos, también todo lo que se está haciendo a nivel de los países capitalistas y neoliberales que no se preocupan. Y en tu película te pone en énfasis, o sea, la falta de educación, la falta de atención, porque también ahí en el personaje, cuando está en el colegio, dice las historias son cansadas, no puedes, o sea, da mucho para hablar la película, pero en la parte política eso es muy importante, muy importante. Sí, yo no sé, a veces pienso y creo que las películas pueden envejecer bien o mal. O sea, cuando veo de nuevo Fuera de Juego, le repensaría a la mamá, ¿no? Le daría mucho más protagonismo a las mujeres. Entonces, a veces el cine envejece en esta. Y claro, ahora pensaría yo diferente, entonces, porque a veces siento que las mujeres están como acompañando a los personajes hombres. Por lo menos en el cine nacional nos pasaba eso. Pero claro, ahora yo envejecí, la película también, y uno evoluciona, ¿no? Va pensando y le daría otro protagonismo
a las mujeres dentro de esa historia, digamos, de ese armado. Y también sí, o sea, la memoria política es muy débil, ¿no? De nosotros. Y a mí lo que me preocupa, o sea, es que no ha pasado nada, o sea, que seguimos en lo mismo. Se vuelve a repetir la Me historia. angustia eso. Claro, y no, o sea, ya no, o sea, y sigue igual. Y ahora no sé, yo por lo menos no tengo idea a dónde vamos a salir después de la pandemia. No sé si vamos a algo peor, pero igual creo que no va a ser, pero tampoco al comienzo de la pandemia yo tenía como esa ilusión, esa esperanza de decir, bueno, esto nos va a replantear, vamos a ser buenas personas, se acabe el capitalismo, el neoliberalismo, pero ahora ya no. Cómo ha evolucionado la pandemia, no sé a dónde vamos a salir. Quizás ahora, porque va a haber hambrunas, la gente va a salir a las calles. O sea, no creo que, o sea, creo que a veces vamos a salir a algo peor. Los nuevos, o sea, los presidentes, la gente que dirige los países, me da la sensación que de aquí en adelante son gente que va a tener mucho control, porque si no la pandemia otra vez se va de las manos y el control es peligroso, me da miedo a dónde vamos a salir. Pero como te digo, la ilusión, yo al comienzo estaba completamente ilusionado de que vamos a cambiar, o sea, que vamos a evolucionar, vamos a pensar diferente, la naturaleza, pero luego ves y dices, está muy loco esto, ¿no? O sea, yo compro comida y me llega todo en plástico y luego saco ese plástico y se produce más basura de plástico que antes. Es muy complicado. O sea, para mí ahora justo estoy editando una nueva película y claro, me siento a editar la película, veo las secuencias y no he avanzado nada en la pandemia porque hay un montón de cosas en el montaje o en lo que filmé que en este momento pues, lo menos es tan irrelevante. Ya, digo, ¿a quién le importa al lado de lo que estamos pasando esta historia? Entonces estoy frenado en el montaje de la nueva película, pero tengo que acabarla. Tengo que concentrarme y terminar la película, pero me cuesta concentrarme para hacer las cosas. Como te digo, me resultan tantas cosas ya irrelevantes que el mismo gobierno me resulta irrelevante. Si no existe, ¿para qué me voy a poner? Imagino, o sea, mejor trato de pensar cómo vamos a sobrevivir a esta cosa, que es muy complicada. O sea, en este momento vamos a sobrevivir, luego pensaremos cómo nos reinventamos, quizás nos toca inventarnos nuevos oficios, porque no me veo filmando, no sé, hasta que haya la vacuna o haya un tratamiento más adecuado. No sé cuáles sean los protocolos que van a abrir para el rodaje, pues ya hay unos protocolos para publicidad, pero no sé a dónde vamos a ir. O también nos reinventamos y hacemos películas a través de estos medios. Me encantaría escribir un guión que cada uno de nosotros ruede una escena de este guión en su casa, luego en base a un guión lo montamos y puede ser una historia, una película. La película de coronavirus. No sé, va a haber muchas. Y va a haber muchas. Víctor. Víctor. Hola, soy Joan Berni, soy el presidente de Casal. Enhorabuena, felicidades. Gracias por participar en este acto, en este primer Cineforum online. Y bueno, ya se ha dicho todo, ¿no? Me ha gustado mucho la película, bueno, ya lo habéis dicho casi todo, ¿no? El equilibrio entre el documental, la ficción, hasta qué punto es un documental y unas historias que están dentro del documental para explicar esta historia de estos personajes que anhelan pues una vida mejor y tal, ¿no? Y yo te quería preguntar una cosa que
me ha gustado mucho, incluso que el título que está muy acertado, Fuera de Juego. ¿Cómo llegaste a este título? Bueno, siempre les cambio el nombre a las películas. En este caso, creo que me gustaba más el nombre que le quité que tiene ahora, pero se llamaba Mamarracho, la película siempre. Y luego un día conversaba con alguien y me dice que, digo, no, uno en la vida pasa jugando, o sea, pasas jugando a ser hijo, a ser padre, a ser estudiante, a ser migrante. Entonces, y también en ese juego hay muchas personas que están fuera de ese juego. O sea, no es parte del juego. O sea, la gente marginal no está, porque pues, los indígenas no están en el juego. O sea, el juego es un poder muy chiquito. Entonces, por eso digo, ¿no? Fuera de juego, por eso. El reflejo de la situación que provocó todo el feriado bancario, la crisis social y tal, que toda esta gente que está fuera de juego, ¿no? Se ha quedado fuera de contexto, ¿no? Por decir. Claro, sí. Hoy me preocupa un montón porque es que eso es lo que no debes hacer. ¿Perdón? No, pues y la Carmita no te podrá ayudar, pues está el carro. Está abierto un micrófono, tienen que cerrar, David. El David. Cerrar el micrófono. Sí. Cosas del Zoom. Sí, es el Zoom. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí. ¿Quién está grabando? ¿El Fabián? No, parecía una mezcla parecía un diálogo de tu película que se metió a la conversación. Pero es del David ahí organizando la sección. Sí, lo que te decía es que ahora me da como la sensación de que la gente le está pasando mal con la pandemia en la calle. O sea, en Ecuador creo que el 65 o 70% de gente no tiene trabajo, entonces esa gente tiene que salir a producir a lo que le dé el día, entonces esa gente también está fuera de juego, o recién pasó la basura, la gente que recoge la basura son de primera línea, o sea, es la gente que está en primera línea, igual que los enfermeros, y un montón de gente, que yo creo y estoy casi seguro que en este país ganan el básico, o así con las justas. Entonces, por lo menos espero que esa gente tenga otro valor luego de la pandemia, que entren al juego y no se queden fuera del juego. Y es la gente que está dando la vida ahí, la gente que está está en primera línea, pero que estoy seguro que ahora, en este mismo momento, debe ganar el básico un poco más. Y eso me parece una locura, que la gente que está dando la vida por nosotros siempre ha estado fuera del juego. Nos ha respondido, creo que un montón de preguntas que íbamos a hacerte, ¿eh? Así, digamos, muchas gracias. ¿Cómo ves la situación? Creo que está muy claro, ¿no? Ya cambió. ¿Cómo ves el panorama del cine ecuatoriano? ¿Qué hay que hacer? Hasta antes de la pandemia había toda una discusión sobre por qué las historias que contamos no está conectado con los cineastas, o sea, con el pueblo, digamos. ¿Por qué los ecuatorianos no van a ver cine nacional? O sea, ¿por qué cada vez hay menos gente en las salas de cine? Y yo dije, a ver, o sea, es un problema de guión, es un problema de guión. Entonces sí reflexioné un montón sobre eso y luego, claro, leo unas estadísticas que el promedio de la lectura en el Ecuador es de medio libro al año. Entonces no es tanto las historias de la película, sino el consumo de la cultura. O sea, es muy mínimo, es muy chiquito el consumo. Entonces no es que... Porque te cuestionan que su historia no sirve para nada, son historias tristes. A mí me han dicho, su película no ayuda al turismo. Y yo, ¿qué tengo que ver con el turismo?
que avienta el turismo. O gente que me dice, pero lo que usted filmó no es Quito, dice, porque son barrios pobres, son barrios con casas feas. Entonces, eso pasaba antes de la pandemia, ¿no? Esa discusión que yo creo que es más sobre consumo de cultura que historias erróneas que estamos contando, porque no creo eso, ¿no? Es un problema más de cultura, de consumo. Y ahora, no sé, yo soy vulnerable, o sea, yo no puedo salir de casa, no sé cuándo podría salir, porque tengo problemas de corazón, entonces tengo una enfermedad preexistente cardiovascular, entonces yo no sé cuándo voy a salir de aquí, porque no hay ningún protocolo, de nada para la gente vulnerable, o sea, yo no veo por ahí qué van a hacer con la gente vulnerable. No tienen idea. Bueno, no tienen idea de nada, pero los vulnerables nos quedaremos un buen tiempo acá adentro sin ninguna respuesta de nada. O salimos y ya pues también te juegas, como todo el mundo. Te juegas la vida. Sí. Entonces, ¿tienen más preguntas? Creo que... Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Víctor. Muchas gracias por compartir, por ver la película y por reírnos un poco. Igual, Víctor, gracias a nombre de la Cinemateca, de las redes Cineclubes. También agradecer al Casal por la tecnología que nos ha prestado para poder hacer la primera sesión. Y también recordarte que el próximo miércoles vas a estar con el Cineclub de Fado de Portugal o la película Cuando me toque a mí. Muchas gracias y también qué importante esto. Oh, no te escucho. No, perdón, que yo quedé en mandarte un video de presentación, creo que a los dos quedé. Pero soy muy malo para eso, pero lo voy a intentar. No me Tranquilo. gusta. Aunque estés, lo más importante es el foro, que estés para el día miércoles que estamos organizando con la Cinemateca, las redes Cineclubes, y lo más lindo es intercambiar. No, tranquilo. Y lo voy a intentar. No. De parte del Casal también. Yo deseo agradecerte infinitamente, Víctor, por todo este tiempo. Al igual, agradecerles a todos los que están aquí conectados con esta primera experiencia del Casal. Yo solamente tengo que decirte una cuestión, Víctor, que un grave problema que tiene el país es justamente el problema de la lectura. Pienso que es una cuestión de educación, una cuestión cultural y fundamentalmente, aparte de la institucionalidad, también está la familia. Lastimosamente no tenemos las herramientas necesarias como para poder dotar a toda la población de elementos que les permitan cambiar, transformarse, modificarse. Y eso lo hace el libro. El libro bien tratado da el horizonte necesario para que las personas sean libres. Lastimosamente la institucionalidad carece de los recursos económicos necesarios para poder apoyar proyectos culturales. Y eso te digo por la experiencia de más de 30 y pico de años en el sector cultural, en donde se ha visto que, aparte de los recortes presupuestarios que hacen, se merman las cuestiones políticas, las cuestiones a veces intrascendentales, pero que pesan, y pesan mucho porque grandes proyectos se lastiman por esas decisiones a veces mal tomadas. Pero bueno, ahora yo debo de felicitarte porque en la película tú tomas elementos vitales que son del ser humano, tomas su esencia, sus verdaderos problemas, empezando desde los problemas de educación, los culturales, la migración, la pobreza, las necesidades, los sueños. Y
fundamentalmente lo último, los sueños. Porque cuando un ser humano no tiene la capacidad de soñar, yo pienso que tiene todo lastimado. Y esas son cosas que no se han modificado a pesar de los años que tiene el largometraje. La otra cuestión es que espero de todo corazón que así como tú este rato estás hablando de la obra, ¿no? De la película y todo lo demás. Cuando uno siembra, Víctor, siembra con capacidad de que lo que uno siembra tenga raíces. Las raíces, a pesar del tiempo, no mueren. Pueden morir las hojas, pueden marchitarse las flores, puede cambiar por cuestiones de tiempo, por cuestiones de estaciones, como la vida. Pero las raíces nunca mueren cuando se siembra en tierra fértil. Yo espero de todo corazón que tú tengas la capacidad de crear nuevas cosas, de dar al país nuevas cosas. Pero fundamentalmente nunca dejes de soñar y nunca dejes de ser libre. Y quiero que siempre, siempre recuerdes el eco de ese pajonal y el eco del páramo, Víctor. Es eso lo que quería decir. Muchas gracias. No, quería decirle solo una cosa sobre el sistema de educación. No sé si vieron que al comienzo de la película hay un chico que escribe y escribe. Y claro, yo era un vago en el colegio, yo nunca iba al colegio, no me interesaba hasta ahora el sistema de educación, porque justo creo que nuestro sistema de educación lo primero que hace es matarte la creatividad. O sea, lo único que nos hace es crear muy buenos trabajadores, pero excelentes trabajadores, pero nos matan, el sistema te mata la creatividad y eso es horrible. En vez de desarrollarte la creatividad, te la quitan, te la arrebatan y te hacen un gran trabajador. Y eso es lamentable sobre el sistema de educación, pero como era un vago, entonces no me dio tanto el sistema, no iba nunca al colegio. Me libré de eso, de estar en el dictado copiando un montón de cosas que no sirven para... Te saliste como protagonista. Sí. No, claro, no fui ni peor luego a la universidad. No pude con el sistema, no. Intento ser libre lo que más puedo, o lo que te dejan. Pero hay que ser libres, ¿sí? Hay que buscar la libertad como sea. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también de parte del Casal Catalán de Quito. Ha sido realmente entrañable tenerte acá, conocer los entretelones de la película, conocerte un poquito. Realmente yo me quedo muy emocionado, ¿no? Y bueno, estamos aquí dispuestos a ayudarte en alguna película para hacer, digamos, pues actuación natural, digamos. Sí, inventemos. Yo siempre pensé que en octubre esta realidad hay que también, digamos, tiene que haber un registro de esta realidad, de lo que estamos viviendo. Ahora con la pandemia es muy, muy duro. Y tú lo haces, ¿no? Es muy importante que gente como tú se retrate, pues nos deje estos recuerdos y para que podamos pues después debatir y entender mejor qué pasa en Ecuador, que es un país que no se mira bien a sí mismo. Que es un gran problema, yo lo vivo, ya vivo aquí 20 años y creo que es un problema esencial de Ecuador. Es un país que no se sabe mirar a sí mismo. Tú ayudas a esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, ha sido un lujazo. También como Casal y bueno, Cinemateca y Red de Cineclubes, pero como Cine Casal, en 15 días vamos a proyectar, así, de forma virtual, vamos a tener aquí también, Entre Mars y una mujer desnuda, y a Camilo Luzuriaga, que sé que habías trabajado tú con él, ¿no? Empezaste un poquito con él también. Sí, él creo que nos formó a todos.
Entonces, de cierta bueno, manera. entonces, bueno, Jaso, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Esto gracias a estamos todos. grabando, ¿ah? Y que vamos a pasar igual. Y va a estar disponible, si no hay problema, por Facebook. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí les esperamos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Gracias, Fabián. Gracias. Buenas noches. Buen encierro. Mucha suerte. Chao. Gracias, Adiós, adiós. Víctor. Me gusta Adiós. haberles visto. Un gusto. Chao, chao, chicos. Hasta luego. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Chao, Cris. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao, Víctor. Ahora me tengo que pelear un poquito para grabarlo bien. Después, capaz te sirve para la película que vas a hacer. Claro. Qué maravilla, Cristian.